Hola chicos, vamos a ver un pequeño vídeo sobre los ecosistemas para repasar el tema 6 de naturales y después debéis hacer el Kahoot, ¿vale? Y ponéis el número de puntos que habéis conseguido, que seguro que van a ser muchos. Vale, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto de organismos de un espacio natural y las relaciones que se establecen entre ellos y el medio en el que viven. Es decir, en un ecosistema tenemos el conjunto de seres vivos, que tenemos aquí, el conjunto de seres inertes, que sería el medio en el que viven, y las relaciones que se establecen entre seres vivos y entre seres vivos y el medio donde viven. ¿De acuerdo? Aquí se ve un poquito mejor. Los seres vivos, que pueden ser las plantas, que formarían la flora, los animales, que forman la fauna, y también todo el resto de seres vivos que ya conocéis de los otros reinos, ¿vale? Tenemos el componente inerte, que son todos esos factores que influyen en ese lugar donde viven los seres vivos, pues si hay más luz o menos luz, el clima, si es más cálido, más frío, si tiene agua o no tiene agua, si llueve mucho, si llueve poco, en fin, el tipo de suelo, todas esas cosas sería el componente inerte. Y después tendríamos también las relaciones que se establecen entre los distintos seres vivos o los seres vivos, cómo se relacionan con el medio donde viven, ¿vale? Hay dos tipos principales de ecosistemas: los ecosistemas terrestres, que son los que están rodeados de aire, y los ecosistemas acuáticos, que son los que están rodeados de agua. En el primero, en los terrestres, ¿qué factores van a influir? Pues van a influir muchos factores. Por ejemplo, el relieve, pues si hay montaña, no hay montaña, ¿vale? El tipo de suelo, si es arena, por ejemplo, como en el desierto, o si es rocoso, la vegetación que hay, el clima es muy importante. Son ecosistemas diferentes los que hay en el desierto, donde el clima es muy cálido y muy seco, a los ecosistemas que hay, por ejemplo, en el Polo Norte o en una selva. Y en los acuáticos, pues también van a influir otra serie de factores, como es la temperatura del agua, hay aguas más cálidas y aguas más frías, la salinidad, pues puede ser agua salada o agua dulce, la luz que entra, la profundidad que hay, el fondo, cómo es el fondo, las corrientes marinas que pueda haber dentro. Todos esos son factores que van a influir en los ecosistemas acuáticos, entre otros. Y hemos dicho que el siguiente componente sería las relaciones en los ecosistemas. Tenemos las relaciones entre el medio físico y los seres vivos, relaciones de competencia, relaciones de cooperación y relaciones de alimentación. Las relaciones entre el medio físico y los seres vivos pues van a determinar que el medio físico va a determinar qué tipo de seres vivos pueden vivir ahí y cuáles no. Por ejemplo, un delfín no puede vivir en una selva, sería imposible, porque primero necesita agua, necesita vivir en el mar, ¿vale? Tampoco podría vivir en un río, porque necesita agua salada, no agua dulce. También otro ejemplo de las relaciones que se establecen entre ambos es cómo algunos seres vivos influyen en los cambios que va a haber en los terrenos. Por ejemplo, las raíces de los árboles hacen que los terrenos pues se sujeten y haya menos erosión y cambien menos. Las relaciones de competencia se pueden establecer entre miembros de la misma especie, seres vivos de la misma especie, pues que luchan por tener, por ejemplo, dos leones que luchan por la misma leona. Los dos quieren estar con la misma leona y entonces hay una lucha, hay una competencia. O también entre seres de distintas especies. Por ejemplo, un león y una hiena son competidores porque los dos quieren alimentarse de los ciervos que hay por allí, ¿no? Por ejemplo, o de los animales que haya por allí. Son relaciones de competencia. Entonces van a luchar entre ellos. Luego tenemos las relaciones de cooperación, que sería todo lo contrario. Como entre ellos pues se ayudan. Cooperar es ayudar. Por ejemplo, los animales que viven en manada. ¿Por qué viven en manada? Pues porque así se pueden proteger los unos a los otros. Las abejas, por ejemplo, pues viven en panales y viven todas juntas, se ayudan unas a otras. Las cebras también, ¿de acuerdo? Y unas relaciones muy importantes son las de alimentación, que son fundamentales. Bueno, todas son importantes, pero esta es fundamental. Aquí tenemos lo que es una cadena alimentaria, una cadena alimenticia. Todos los seres vivos se alimentan unos de otros, excepto los productores, que ellos lo que hacen es fabricar su propio alimento. Por eso los productores serían la primera cadena, el primer eslabón de la cadena. ¿Quiénes son los productores? Pues pueden ser plantas o pueden ser algas, porque tanto unos como otros fabrican su propio alimento. Por ejemplo, las plantas hacen la fotosíntesis, recordad que cogían los nutrientes que hay en el suelo
y ellos lo juntaban con el agua, con la luz del sol, el aire, hacían la fotosíntesis, criaban la savia elaborada, que era el alimento, ¿os acordáis? Pues ellos son productores, plantas y algas. Luego tenemos los consumidores primarios, que son los animales herbívoros, que lo que hacen es alimentarse de esas hierbas, de esos productores. Luego tenemos los consumidores secundarios. En esta cadena que hay aquí dibujada hay dos. Tenemos la serpiente y tenemos el águila. Tanto uno como otro son animales carnívoros, o también podrían ser omnívoros, podría ser un oso también, ¿vale? Por ejemplo, estos animales carnívoros se alimentan de los herbívoros, o se alimentan unos de otros. Por ejemplo, el águila se puede comer también a la serpiente. Entonces son animales carnívoros, son los consumidores secundarios. Y por último tenemos los descomponedores, que pueden ser hongos o pueden ser bacterias. Los descomponedores lo que hacen es que se alimentan de los restos cuando mueren tanto los consumidores como los productores. Cuando mueren, esos restos que quedan, esos esqueletos, eso, lo que hace es que ellos lo descomponen. Lo descomponen y de esa forma ellos se están alimentando y sobreviven. Pero a la vez, mientras lo descomponen, lo que hace es que convierten esos restos que ya parece que no van a servir para nada, pues no señor, los convierten en nutrientes. Esos nutrientes pasan al suelo y se lo vuelven a comer, y lo utilizan las plantas para volver a fabricar el propio alimento. Luego el círculo vuelve a empezar. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un bosque, que serían los productores, que fabrican su propio alimento. La ardilla, que sería el herbívoro, consumidor primario, que se alimenta de las nueces y de los frutos que dan los árboles. Aquí tenemos el águila, que se alimenta de la ardilla, ¿vale? Que sería consumidor secundario porque es carnívoro. Y por último los descomponedores, que lo que hacen es alimentarse de los restos del águila, de la ardilla y de los árboles. Pero que al alimentarse lo convierte también en nutrientes. Y esos nutrientes forman parte luego de lo que van a coger los árboles del suelo para elaborar nuevamente el propio alimento. ¿Veis? Todo está interconectado. El medio ambiente sería el conjunto de elementos y de seres vivos que afecta a un organismo. Por ejemplo, los seres vivos, los seres humanos, ¿cuál es nuestro medio ambiente? Nuestro medio físico es pues todo el planeta Tierra. Todos los seres vivos que habitan en el planeta Tierra. Entonces, los ecosistemas naturales pues tienen todo un suelo, unos seres vivos, un clima, en fin. Cuando hay cambio en esas cosas, el cambio del clima lo que hace es que cambie esos ecosistemas. Cuando son cambios que están de forma equilibrada, naturales, pues esos cambios son buenos porque lo que producen es pues las estaciones del año. El problema viene cuando actuamos los seres humanos, las personas, que somos bastante torpes, la verdad, y provocamos daño en los ecosistemas. Rompemos ese equilibrio, ¿vale? Entonces, al romper ese equilibrio es cuando causamos problemas en el medio ambiente. ¿Y cuáles son los principales problemas que causamos las personas en el medio ambiente? Pues mira, por un lado tenemos la contaminación. Las personas contaminamos muchísimo. ¿Por qué? Porque alteramos nuestro medio por culpa de tanta basura. Generamos tanta basura y tantos desperdicios que lo que hacemos es contaminar. Y luego también, pues, a través de los coches, el humo de las fábricas, todo eso contamina. También la deforestación. La deforestación, que es la tala de árboles y los incendios, que cada vez hay menos bosques. Cada vez en el planeta Tierra hay menos bosques. Y los bosques son necesarios porque fabrican oxígeno para todos los seres vivos, ¿de acuerdo? Entonces, si talamos muchos árboles y provocamos muchos incendios, pues llegará el día en que no tengamos oxígeno para poder respirar. Y luego tenemos la sobreexplotación, que es cuando utilizamos a algunos seres vivos de los ecosistemas y los utilizamos más de los que es capaz de producir. Por ejemplo, cuando hay una pesca, cuando la gente va a pescar y pesca, por ejemplo, muchos peces, tú puedes pescar en determinadas épocas, pero hay otras épocas en las que no se puede pescar, porque si no lo que hace es que eliminaría algunas especies, ¿vale? ¿Y cómo podemos solucionar? Pues mira, las personas, nosotros podemos hacer muchas cosas, aunque parezca que no. Podemos contaminar menos. ¿Cómo podemos contaminar menos? Pues por ejemplo, reciclando, ¿vale? Si reciclamos, contaminamos menos. ¿Por qué? Porque hay que producir menos cosas, ¿vale? Y también reduciendo el consumo de cosas innecesarias, reutilizando aquellas que tenemos, ¿vale?
reducir, reutilizar y reciclar, las 3 R. Eso ayuda a disminuir la contaminación. Tampoco podemos tirar cosas en los desagües de los cuartos de baño, que muchas veces hay gente que tira toallitas y tira cosas por los cuartos de baño que son muy perjudiciales, contaminan los ríos, contaminan los distintos ecosistemas. Volvemos a lo mismo, se rompe el equilibrio y nos lo estamos cargando el planeta. En cuanto a cómo podemos hacer para evitar la deforestación, pues mira, pues por ejemplo, no haciendo fuego en las zonas que no estén habilitadas para ello, porque muchas veces, venga, vamos a hacer una barbacoa en el campo, y si no la haces en el sitio correcto, pues sin querer puedes provocar un incendio y te estás cargando pues bosques enteros. Aquí tenemos más cosillas que podemos hacer para proteger nuestro medio ambiente. Por ejemplo, ahorrar agua. Cerramos el grifo cuando no lo estemos utilizando. Ahorrar combustible. Aquí vemos a este señor que lo que hace es utilizar el autobús. Si en vez de ir cada uno en nuestro coche, utilizáramos las bicicletas o utilizáramos el transporte público, pues también ahorraríamos combustible y se contaminaría menos. Y muy importante, pues respetar a los animales y respetar a las plantas. También las autoridades tienen mucho que decir. Pues, ¿cómo? Pues tienen que aprobar leyes que regulen pues la caza, la pesca, todo, ¿vale? Para proteger a los seres vivos que hay. Eso es con leyes. Que el que no cumpla las leyes, pues que tenga un castigo. Prohibiendo actividades que dañen la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y creando espacios naturales protegidos, donde esas leyes pues son más estrictas todavía. Y también haciendo propuestas de educación ambiental, ¿vale? Tareas educativas para concienciar a las personas de que hay que cuidar el medio ambiente y que cuidar la naturaleza, pues a través de anuncios en la televisión o a través de los colegios, pues veis, tenéis que ver que es muy importante cuidar toda nuestra naturaleza. Y ya está, espero que hayáis entendido más o menos las cosas y si tenéis alguna duda, pues me lo preguntáis. Y un besito que os echo muchísimo de menos. Venga, chao.